De Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, son las 8:11. Queremos conversar sobre uno de los temas que nos han venido rondando desde hace varios días, que es la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Uno de los diputados que va a investigar estos hechos es el diputado del Frente Amplio por la región metropolitana, Tomás C. Hirsch, a quien saludamos esta mañana. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenos días. Estamos muy bien, esperamos que usted también, diputado. Bueno, partir por preguntarle su impresión general respecto a este hecho y con qué ánimo concurre usted al rol que le va a corresponder. Mira, voy a partir por el ánimo. Sí. Yo presenté durante el periodo del presidente Piñera muchas acusaciones constitucionales. Dicen que soy el que más acusaciones firmé en la historia del Congreso, 10 o 11. Y cada vez las firmé con el convencimiento de que el tema en cuestión ameritaba una acusación, es decir, que había una transgresión a las leyes o a la Constitución. Pero al mismo tiempo cada vez estudié muy a fondo los detalles y los elementos que podían dar pie para una acusación. Lo mismo, exactamente lo mismo voy a hacer ahora. Es decir, yo asumo en esta comisión que va a estudiar todos los antecedentes, y lo hago, claro, tengo una mirada personal sobre el tema, una visión política, pero lo hago con la convicción de que lo que corresponde es estudiar muy a fondo, escuchar a cada una de las personas que van a ir a la comisión, y ya te voy a contar un poco lo que hemos visto al respecto, Sí. Y a partir de eso tomaré la decisión. Ahora bien, eso en cuanto al ánimo con el que voy con el ánimo de estudiar serio y responsablemente todos los antecedentes, escuchar a las partes y ser sumamente serio, responsable e imparcial en la definición a tomar. Ahora bien, ya hablando sobre la acusación misma, lo que podemos hablar en este momento es de lo previo, y lo previo que hay aquí es que uno ha visto desde hace ya mucho tiempo un ataque sostenido, reiterado, repetido y creciente hacia el ministro de Educación por parte de la derecha, y en gran medida esos ataques han tenido un dejo primero un poco oculto y en algunas otras ocasiones bastante más intenso, un dejo de homofobia, de crítica permanente, enlazando esa crítica sutilmente, como digo a veces y otras veces no tanto, con su orientación sexual. Y eso a mí me parece que es tremendamente grave. En segundo lugar, en la acusación misma, que yo la tengo para estudiarla durante este fin de semana largo, la tengo delante mío aquí, son 156 páginas, con además 7 capítulos, cosa que es inédito en una acusación constitucional. Yo creo que ahí también hay una intención de que, bueno, si no pasa por este capítulo, que pase por este otro. Hay una cuestión de ese tipo, porque es muy raro cuando se acusa por tantos capítulos, pero pegándole una primera mirada, creo que está muy teñida más bien por una crítica política que puede ser legítima, pero no por fundamentos sólidos constitucionales o de transgresión a la ley. Esa es la primera impresión que me he ido formando, y por supuesto que la revisaré más a fondo. Sí, vamos a volver a la acusación, diputado, pero frente a esto que usted ha escuchado de que durante el periodo presidencial anterior, la entonces oposición de la que usted fue parte, y bueno, ahí está su mención respecto a su rol en las acusaciones, déjeme usar un término coloquial para que se entienda, ¿no? Había chacreado las acusaciones constitucionales, ¿no? Que se había abusado de ellas, que habían terminado siendo utilizadas para obstruir el funcionamiento del gobierno de turno o para dirimir críticas políticas, y no para lo que originalmente es, que es para discernir si es que alguna alta autoridad, en este caso un ministro, había infringido la Constitución Política de la República. Frente a esa crítica, ¿qué podría decir usted? Podría decir que no coincido para nada con esta crítica, porque la acusación constitucional es un
un derecho, y no solo un derecho, es parte de las obligaciones que tienen los y las diputadas cuando llegan a la convicción que la autoridad respectiva ha violado la Constitución, no ha cumplido con las leyes o ha violado las leyes. Son distintas situaciones, o ha puesto en riesgo el honor de la patria. Y uno, cuando llega a esa convicción, que puede estar errada o no, eso por supuesto que lo determina el mismo proceso, pero cuando uno llega a esa convicción, tiene la obligación establecida por lo demás en la Constitución de presentar la acusación constitucional. Si no lo hace, es uno el que está transgrediendo la Constitución y el mandato que uno tiene como diputado o diputada. Así es que en esta ocasión también yo puedo no estar de acuerdo con los fundamentos, pero no les niego en absoluto el derecho que tienen y la obligación que tienen, si es que así lo estiman, para presentar la acusación, y de hecho ya han presentado, esta es la cuarta que presentan, en solo un año, un poco más de un año, han presentado con estas 4 acusaciones, ¿no es cierto? Al ministro Giorgio Jackson, y bueno, ya no sé exactamente cuáles son, pero esta es la cuarta. Así es que están haciendo uso de una facultad y un derecho que les otorga la Constitución, más allá de que a uno le guste o no le guste. Así que no creo que por la cantidad esto se banalice. Creo que lo importante es que las acusaciones mismas tengan solidez en cuanto a sus fundamentos. Bueno, como usted decía, diputado, recordad que estamos conversando con el diputado Tomás Hirsch. La acusación constitucional tiene 7 capítulos, ¿no? Le voy a hacer algunas preguntas, no en el orden que necesariamente tienen, pero sí respecto a algunos asuntos relevantes. Por ejemplo, la implementación de los servicios locales de educación. Este es un tema... diputado, en el cual tuvimos la ocasión de conversar esta misma semana con la senadora Yarna Proboste. Aprovechamos de decir, usted lo sabe, la democracia cristiana no se manifiesta formalmente como de oposición, pero tampoco es de gobierno. Y la senadora, que fue otrora ministra de Educación destituida, fue sin embargo muy dura con la gestión del ministro en esta materia, con la implementación de los servicios locales en la región que ella representa, y señaló además que más allá de que aquí hay evidentes problemas de arrastre, hay asuntos en los cuales el ministro no podría deslindar responsabilidades diciendo que son culpa de la implementación o de cosas que pasaron antes, sino que son tareas que atañen directamente al periodo en el cual él ha sido ministro. Respecto a este asunto, ¿qué decir? No, la verdad es que los servicios locales de educación es un proceso largo y complejo, que de hecho ya anteriormente se había ido postergando su puesta en marcha en varios de los mismos, porque sabemos la dificultad que tiene. Es un proceso de desmunicipalización que implica una enorme cantidad de recursos, un cambio del diseño, una reorientación de los recursos, en fin, son muchos los temas que inciden en esto, y acá evidentemente han incidido también todo lo que significó la pandemia, lo que significó detener un proceso por una cantidad de tiempo no menor, y además tener que poner la energía en priorizar otras cuestiones. Posteriormente a la pandemia me refiero, como la recuperación del proceso escolar normal, en fin, la reincorporación de los alumnos. Sabemos que hay un problema de deserción escolar, así que me parece que responsabilizar al ministro de un problema que puede ser real, que hay que enfrentar, que tenemos que acometer, pero decir que esto se produce por un incumplimiento constitucional, me parece que es ir más allá de lo que realmente ha venido sucediendo con este tema, que efectivamente el gobierno hoy día está buscando poder enfrentarlo y afrontarlo de una manera más acelerada. Ahora, usted dice, diputado, que el ministro no tiene responsabilidad, pero parece ser más consensual. No quisiera poner palabras en su boca, así es que si no se siente identificado, usted me lo dice nomás, pero parecería ser consensual que la implementación de estos servicios ha tenido dificultades. ¿Qué se debería hacer para enfrentar este tema entonces? Porque estaba, diputado, usted ha sido parte de ese mundo que ha venido peleando tanto tiempo por esto, detrás la vieja y sentida promesa de la desmunicipalización de la educación.
Claro, lo que pasa es que aquí ya nos vamos más allá también de la acusación misma. Efectivamente, acá tenemos un problema que es de arrastre por décadas. O sea, todo el proceso de municipalización de la educación fue un proceso fallido, fue un proceso muy mal llevado, fue un proceso que llevó la pobreza o las diferencias socioeconómicas que se dan en Chile entre las distintas comunas también al campo de la educación. Y nos empezamos a encontrar, y eso se fue profundizando con el tiempo, con comunas con una buena educación o una mejor educación, vamos a decir, con mejor implementación, infraestructura, incluso sueldo de los profesores, etcétera, y otras que simplemente no tenían cómo enfrentar el tema y que incluso empezaron a tener deudas previsionales y de otro tipo, problemas serios de infraestructura en los colegios, etcétera. Y eso es una suma de situaciones que se van acumulando a través del tiempo. En la misma decisión de desmunicipalizar, la decisión misma, también tomó una cantidad importante de años. Entonces, es una suerte de nudo muy complejo y difícil de resolver, que estamos convencidos que tiene que ser resuelto, que estamos convencidos que tenemos que volver a este esquema que nos permite los servicios locales de educación. Pero aunque yo no quisiera que esto fuera así, toma tiempo. Lo mismo que pasa en otro plano con la deuda histórica de los profesores. También es un compromiso. Yo mismo he formado parte de la comisión que ha estado durante el gobierno anterior dialogando con el Ministerio de Educación, el Senado, la Cámara de Diputados, el Colegio de Profesores, para terminar con la deuda histórica. Bueno, y también vemos cómo pasan los años y es un tema tremendamente difícil de resolver, aunque está la voluntad y la decisión de hacerlo. Sí, estamos conversando con el diputado Tomás Hirsch. Yo imagino cuál va a ser su respuesta, diputado, pero lo importante es lo que usted conteste. De las 7 partes, ¿cuál es la que le parece más débil? A priori. Yo sé que nos ha dicho que la va a leer con atención el fin de semana, pero bueno, los enunciados ya han sido conocidos públicamente y usted ya seguramente los ha hojeado por lo menos. En general me parece débil sí. la acusación, pero mire, todo lo que tiene que ver con el tema de la educación sexual o no es cierto, todo este tema que es muy repetitiva, digamos, las partes 1 y 2, ¿no? De la acusación, en resumen. Claro, sí, correcto. Sí. Yo diría que cae casi en la caricaturización, es decir, que va mucho más allá en esa parte de lo que podría ser efectivamente una acusación específica en base a determinados artículos de la Constitución. Creo que se filtra, pero una y otra vez en toda esa parte, una cierta mirada, una cierta concepción que puede tener un sector, que no comparto para nada, pero que, bueno, puede ser legítima que la tenga, pero la verdad es que creo que ahí no hay muy poco sustento, esa es la verdad. Pero también los otros capítulos, yo diría que lo que está referido al CIMSE no se está yendo al fondo de la cuestión y se está pretendiendo responsabilizar o culpar a un ministro de los problemas que ha habido del CIMSE, que justamente el gobierno está buscando dar una respuesta. Lo mismo respecto de la desvinculación, la deserción escolar. Así que, no sé, es una primera mirada, tal como te dije recién. Yo estoy trabajando, empecé anoche a estudiarla en detalle, a marcar, a subrayar, que es como me gusta hacerlo, pero en realidad lo que he visto hasta acá es que son bastante débiles las argumentaciones desde el punto de vista constitucional. Pueden tener un punto en su mirada política, en su visión cultural, en sus creencias, pero no en aspectos constitucionales o legales. Sí, usted vislumbraba, lo dijo al principio de esta entrevista, homofobia, diputado. Sí. Ya, se lo comento porque estamos a poquitos días del Día del Orgullo, ¿no? Y de la marcha del Día del Orgullo o el Día de la comunidad LGTBI, según como se le llame en distintas partes del mundo. Y nosotros acá en la radio hacíamos un artículo sobre el tema y además hicimos un foro anteayer
donde los integrantes de las organizaciones de la universidad, de la diversidad sexual, perdón, señalaban que en una circunstancia específica como esta sentían miedo. Y ponían como ejemplo lo que ellos veían como un ánimo persecutorio contra el ministro, también contra la diputada Schneider, en esas expresiones que usted ha visto seguramente ahí muy cerca de transfobia. Y bueno, no se trata aquí de salirnos del tema, pero obviamente lo que estamos conversando se enmarca en ese otro tema también. Ahí quería pedirle una reflexión, porque una de las cosas que se decían era, bueno, si con autoridades del Estado pasa esto, ¿qué queda para nosotros? Mira, es un tema bien de fondo. Yo creo que por un lado Chile y el mundo en términos generales ha ido avanzando en el respeto a los derechos de distintos sectores que han sido marginados, discriminados, perseguidos, atacados durante décadas o siglos. Entre ellos, tal vez uno de los sectores que más ha sufrido eso es el de la diversidad sexual. Y se ha avanzado, no todo lo que se quisiera, pero se ha avanzado, es lento, es complejo, pero bueno, tenemos en Chile el matrimonio igualitario, salió la ley Zamudio, podríamos nombrar varias cuestiones que implican un avance, pero falta mucho por un lado, y lo que más falta, yo diría, es una cuestión más bien de tipo cultural, es comprender que en un país todas y todos debemos tener exactamente los mismos derechos y que la diversidad en todas sus formas, y esa es una mirada que tenemos desde el humanismo, que la diversidad cultural, social, la diversidad racial, la diversidad de religiones, la diversidad sexual, todas las formas diversas de enfrentar la vida le hacen bien a un país, suman, mejoran. La uniformidad nunca es buena. Entonces es bueno promover la existencia y la valoración, sobre todo, de toda forma y estilo de vida que cada persona tenga. A mí una de las cuestiones que me preocupa hoy día, no solo en Chile, sino que sobre todo en el mundo en general, es que con este avance de las extremas derechas que hemos visto en Estados Unidos, en Italia, bueno, la lista es larga, puede pasar algo que uno a veces no se imagina, y es que determinados avances fundamentales en el proceso humano se retroceda también. Cuando uno piensa, bueno, esto ya se logró, puede suceder con la llegada de estos sectores ultraderecha, fundamentalistas, que se retroceda en esos derechos. Y eso es un peligro que está también presente acá en Chile. Entonces, es algo que uno tiene que cuidar y uno tiene que defender. No basta con decir logramos determinadas cuestiones. Es fundamental también poder consolidarlas como parte del acervo cultural propio de un lugar o de un país. Y eso es un desafío que tenemos presente acá en Chile. Sí, diputado, bueno, se nos está acabando el tiempo y no quería dejar de preguntarle, sé que no era lo que originalmente habíamos pactado para esta entrevista, pero preguntarle por lo que ocurrió en Antofagasta, como diputado también de la coalición, ¿no? Y preguntándole por cuál piensa usted que debe ser la manera de reaccionar del sector del que usted participa frente a lo que ocurrió, ¿qué se podría decir? Está muy bien que me lo preguntes y no hay ningún problema con que lo hayamos pactado o no. Yo disponible con la radio de UNICEF Chile a conversar todos los temas que queramos. Sí, además usted sabe que tratamos de hacerlo seriamente, así es que... Sí, me parece muy muy bueno conversar estos temas. La verdad es que creo que es una situación muy, muy, muy grave. Una situación de las que uno hubiera esperado que nunca se produzca en nuestro sector y que nunca se produzca con personas que a uno le han dado, o uno esperaría que no estén nunca envueltos en situaciones tan irregulares y tan graves como las que estamos viendo. Yo soy presidente de la Comisión de Vivienda y por lo tanto es probable que me toque recibir a alguno de los personeros que están vinculados con el tema para escucharlos en la comisión y por supuesto que lo vamos a hacer, si es que eso contribuye. Creo que hay sí algunos aspectos positivos dentro de lo grave de la situación, y es que el gobierno, y particularmente el ministro Montes, ha tenido una actitud muy proactiva de tomar el tema y rápidamente darse una señal clara de que esto es inadmisible, de que no forma de ninguna manera parte de lo que se puede aceptar desde el gobierno.
cuando inmediatamente se saca a un Ceremi por una situación ya por todos conocida, gravísima, cuando el ministro plantea con claridad que estos recursos se debieran devolver, es decir, que esto no debe continuar esta fundación desarrollando estos proyectos. Creo que está mostrando un gobierno que pone una línea roja, que no permite que algo de este tipo sea pase viola, digamos, y que sea validado o avalado. Y lo mismo Revolución Democrática, cuando Revolución Democrática toma la decisión ayer de solicitar al Tribunal Supremo la expulsión de 2 miembros, de quien fuera el Ceremi y de quien fuera el director de esta fundación. Bueno, creo que al menos estamos viendo en el gobierno y en los partidos, y además lo mismo en el resto de los partidos del oficialismo. Nadie ha salido aquí a hacerse el que no ve el asunto, no. Sabemos que acá hay una situación grave, que no debería haber sucedido nunca y sobre la cual hay que dar respuestas sólidas y contundentes. Sí, pues bueno, me permito agregar nomás para cerrar la entrevista, diputado, y usted lo sabe mucho mejor que yo porque preside vivienda ahí en la Cámara, que cuando a uno le toca conocer in situ la situación de cómo vive la gente en los campamentos, muy especial en Antofagasta, yo contaba, me ha tocado estar ahí, o sea, vivir en campamentos en el desierto no es lo mismo que vivir en otros climas, ¿no? Claro, a uno le parece aún más difícil de concebir la frivolidad para la utilización de los recursos que están precisamente destinados para ese tipo de problemas, ¿no? O sea, todos los problemas del Estado son importantes, pero hay algunos que son cualitativamente más sensibles, si se me permite decirlo. Sí, si me permite una palabra sobre el tema. Yo estoy en la Comisión de Vivienda, presido la Comisión de Vivienda porque soy un convencido que el tema de la falta de vivienda es uno de los problemas más graves y más angustiantes que viven las familias chilenas, y a veces se lo mira poco. Se mira otros temas que también son relevantes: educación, salud, trabajo, en fin, muchos otros temas. Pero el tema de la vivienda está afectando cada día, a cada hora, ahora que está lloviendo en la mitad del país, a cientos de miles de familias. Son 650.000 las viviendas que faltan oficialmente, pero son muchas más cuando uno piensa en los allegados, en fin, hay muchas otras situaciones. Yo he estado en los campamentos del norte, he estado en las tomas, en Alto Hospicio, y he visto lo dramático de la situación, y esto requiere respuestas concretas que el gobierno está dando. El ministro Monte está trabajando. El plan de emergencia habitacional es un buen plan que tiene diversos mecanismos para el acceso a la vivienda que se está acelerando. Entonces, si uno ve que hay situaciones que como mínimo dejan la gigantesca duda de que los recursos no se están orientando como debe, por supuesto que duele. Por supuesto que más allá de todo duele, porque uno dice acá hay un tema fundamental, y es que todos los recursos lleguen a donde tienen que llegar, que es a darle vivienda a la gente que necesita. Diputado Tomás Hirche, muchas gracias por su disposición de siempre. Que tenga un buen día. Gracias, buenos días. Ahí está Tomás Hirche, diputado integrante de la comisión que deberá investigar la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dando sus apreciaciones sobre esta presentación que, recordemos, se formalizó con 7 partes. Y bueno, aprovechamos de preguntarle también al final respecto a lo que había ocurrido con este caso de estos aportes directos desde la Ceremi de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva. Son las 8:35, breve alto, y continuamos con los temas de diálogo en esta mañana de día jueves. Este sábado 24 de junio a las 19:30 horas se presenta